Hemos recibido al constitucionalista Domingo García Belaúnde, que es uno de los juristas peruanos que desde hace más tiempo y con más tenacidad se ha dedicado a promover la conciencia constitucional en nuestro país y tratar de aclarar algunos contenciosos que surgen con cada vez más frecuencia. Señor García Belaúnde, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, señor Caballo. Hay varios temas que son políticos, que son administrativos, que son civiles, que terminan constitucionales. Por lo pronto, hay una polémica que se ha instalado en el Perú sobre el hecho de que el expresidente Martín Vizcarra haya inscrito en un partido ante el registro de organizaciones políticas ROP, pese a que él es objeto de una inhabilitación votada por el Congreso. He visto que algunos juristas que consideran que eso contradice explícitamente una resolución adoptada el TC el año 2004 a propósito de Alberto Fujimori, mientras que otros sostienen que la inhabilitación de la que es objeto, que es parlamentaria y no penal y no judicial, no le debería impedir de inscribir una institución privada como es un partido político. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, independientemente de que los partidos sean entidades privadas, lo que hace el Congreso de la República es una inhabilitación política en los derechos... ¿Como funcionario público? No, inhabilitación política. O sea, eso arranca a los derechos políticos, uno de los cuales es elegir y ser elegido. O sea, a todos los cargos políticos. Entonces, el Congreso no ha dado una sentencia, pero es una resolución vinculante. En consecuencia, el señor Vizcarra no puede hacer política, no puede inscribirse en el Jurado Nacional o en la OMPE, ni mucho menos. Y claro, teóricamente el partido es independiente, claro que sí, pero si él está detrás del partido... Es el presidente. Entonces está impedido. Eso es algo nulo, porque está contraviniendo él no tiene inhabilitación penal ni civil, ni comercial. No, pero sí tiene... O sea, él puede hacer un testamento, porque no está inhabilitado civilmente, pero sí está inhabilitado para hacer cualquier acto de carácter político. Y uno de ellos es inscribir un partido. O sea, yo creo que eso está totalmente viciado y deberían impugnarlo. Creo que esta misma tarde ha sido presentado correcto. en un recurso ante el ROP para eso. De manera que no hay mayor discusión para usted. En mi opinión, la cosa está clara. El TC alcanza eso. Bueno, la sentencia del TC lo que hace varios años es interpretar este dispositivo constitucional, porque la Constitución dice que cuando se inhabilita es por tanto término, y la inhabilitación política es clarísimo, alcanza los derechos políticos. ¿A qué otra cosa va a alcanzar? De acuerdo. Por otra parte, hay otro tema que ha surgido como debate el día de hoy, que es un decreto supremo adoptado por el gobierno hoy, bajo impulso de la ministra de Transportes y Comunicaciones, para cambiar el estatuto de autonomía que tiene la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y, en consecuencia, poder destituir a su presidenta del directorio, la señora María Jara. Ella ha mandado rápidamente una carta al primer ministro para que se aclare en esta situación. ¿Qué le parece a usted, si tiene fundamento constitucional, que Ninguno. vía decreto supremo se pueda modificar el estatuto de un organismo autónomo? Bueno, pero la autonomía plena existe solamente en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, sí, en el Congreso. Son autonomías administrativas, seamos claros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si la ley del acto, que no la conozco, ni la he revisado, establece que por reglamento se precisan las atribuciones, la composición, simplemente hay un decreto supremo que acorta el mandato, que he visto que han hecho eso, ¿no? Sí. En lugar de 5 años lo han bajado a 4 o a 3 y la señora tiene que salir. Bueno, mala suerte. O sea, políticamente será criticable, será discutible, pero legalmente es impecable. Porque además el Ejecutivo puede perfectamente reglamentar. Decreto supremo. Por supuesto. No con una resolución ministerial. No. Y de acuerdo a la Constitución, ¿cuáles son los ámbitos? El Congreso, la ley, el Poder Ejecutivo, decretos y resoluciones, y el municipio, las ordenanzas. Se acabó. Ya. De acuerdo. Sobre eso también todo está claro. Yo lo veo claro. Entonces, ahora, que no sea conveniente es otro problema. No. Yo sé que en el caso de usted hay que distinguir lo que es su opinión de lo que dice la ley. Lo hemos visto claramente cuando ha asumido la defensa del exministro Roberto Sánchez. Nadie sospecha que usted tenga simpatías por Perú Libre, ni siquiera por la posición política del señor Sánchez, pero lo defiende porque cree que es inocente frente a la acusación de ser cómplice de un golpe de Estado. Hay una cosa, yo solo como curiosidad, ¿no? Me da mucha pena porque el juez Checle
Sí. que yo creo que es un tipo honorable, y le dice que ha sido comprado. No se puede decir esa cosa en las redes, pues. Pero, Estará equivocado. Así estamos en el Perú, señor Raúl. Eso es Juicios intolerancia. muy lapidarios, insultos, Sí, con sí. gran libertad. Además, eso me alcanza a mí, porque si ha sido comprado significa que yo o los otros abogados lo han comprado, Sí. lo cual es una acusación grave, ¿no? Sí, bueno, pasa, En fin. pasa con mucha frecuencia. Así ¿no? es. Hay más insultos que argumentos Sí, en nuestro espacio público. lamentablemente, sí. Ahora, quisiera preguntarle sobre cosas más quizá polémicas que estos dos puntos que ha resuelto rápidamente como un abogado eficiente, que tienen que ver con referencias a nuestro sistema constitucional que hay en el informe de la CIDH. Supongo Ya. que habrá prestado atención a él. La he leído, son 113 páginas soporíferas, Sí, bueno. defendidas por una presidenta de la comisión que es una jamaiquina Sí. cuya gran habilidad es ser notaria y no hablar Sí. castellano, Sí, pese sí. que está en el sistema hace 15 años. Sí, sí. Sí, tengo una opinión clara sobre eso. Ya. Ahora, hay algunas referencias a nuestro sistema constitucional porque dicen que el clima de polarización y de crisis política en el que hemos vivido desde por lo menos el año 16 está favorecido en parte por algunas razones constitucionales y mencionan específicamente nuestra noción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, uno, y luego disolución del Parlamento. Su opinión sobre estas dos. Bueno, el problema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no solamente son politizados, ideologizados, sino que son ignorantes. O sea, la incapacidad moral permanente es una cosa que existe en toda América Latina con otros nombres. Misdemeanors en Estados Unidos, que significa mal desempeño, mal comportamiento, digamos, manejo inadecuado de la cosa pública. O sea, existe un concepto determinado en todas las vacancias en toda América. ¿Cuál es el problema? Bueno, estamos usándolo con bastante frecuencia, ¿no? Discúlpeme. El punto de partida es que hay una inestabilidad en el país. Se ha usado en Estados Unidos con Nixon, con Trump y antes Que no con Bill prosperó, Clinton, sí, en 20 años. Sí. Bueno, con un juez supremo presente. Sí. Estos son procedimientos que no es parlamentario. Es distinto el juez supremo. Sí. Es Bueno, que, en los tres casos era un sí, pero el juez supremo preside la presidente Cámara. de la Corte Suprema. Preside la Cámara. Sí. Pero es o sea, sí. el que vaca siempre es la Cámara en Estados Unidos, que es donde viene el modelo, y en toda la América Latina. Sí. El Congreso es el que vaca. Lo que pasa es que en Estados Unidos el presidente preside, y igual es Argentina, donde creo que es el vicepresidente el que preside. Ya, no, pero en este caso en los Estados Unidos es un juez supremo. Sí, correcto, pero preside, nada más. En la deliberación. Sí, pero nada más, pero son 150. Sí, bueno, pero eso da ciertos criterios, digamos, Da jurídicos. cierto orden al debate, Limita ¿no? un poco el apasionamiento político. No, siempre hay. ¿Ah? Lo Sí. que ha faltado en el caso de Clinton, en Trump es votos, nada más. Si no, se los tiraban abajo. Y Nixon casi se lo bajan y no hubo tiempo, ¿no? Renunció Para evitar que y se lo Clinton, Nixon, Clinton, Trump y... Esos son los tres últimos de los últimos 20 años. O 25, ¿no? De acuerdo. De manera que no le parece sobre la vacancia ni sobre la disolución del La Congreso. disolución existe en toda Europa. ¿Cuál es el problema? La definición de las condiciones, porque hemos tenido el caso de la disolución hecha por... No, pero eso fue una mañosería, pues. Pero, ¿cómo eso fue hacer? una mañosería. Ya. Eso fue una mañosería. Denegación fáctica, eso no existe. En derecho no existe lo fáctico. En derecho privado a veces existe lo implícito, la respuesta tácita, pero lo dice. Cuando existe eso, el código, la ley lo dice, pero en derecho público, que es constitución, no hay lo implícito. Es fáctico. ¿Qué es esto? Es una invención. Nunca ha existido. Lo malo es que el Tribunal Constitucional, el anterior, avaló eso con gente de quinta categoría, que ya no está felizmente. Pero ese tribunal anterior hizo barbaridades, salvando 2 o 3 que estaban ahí. Pero fue un mal colegiado el que tuvimos anteriormente. El de ahora es distinto. Bueno, otro tema que tenemos pendiente, otro tema jurídico, que dará mucho que hablar durante los próximos días, sin dudas, es el de la extradición, porque hemos padecido todos el largo proceso para extraditar al expresidente Toledo, que ya está en prisión, pero ahora hemos sabido que su cónyuge, que está implicada en otro proceso y que es objeto también de una solicitud de extradición que ha sido formulada por el Estado peruano, es decir, por la justicia y luego por el gobierno, la señora Karp oportunamente ha viajado a Israel, país del que tiene nacionalidad.
Bueno, no conozco el caso exactamente, pero yo sí soy consciente que las extradiciones demoran mucho, ¿ah? Mucho. Más aún en Estados Unidos, donde existe un sistema muy garantista y en la cual uno tiene muchos recursos. Las extradiciones que se hacen en el Perú, hay un caso conocido en el Perú hace muchos años en el cual a una persona de nacionalidad china no se le extraditó porque se sabía que lo iban a matar cuando llegaba a China. No, claro, la Corte se opuso, pero eso pasa por la Corte Suprema y aún más. Por ejemplo, recordemos el caso de Velasco, que pidió la extradición de Mariano Prado Sosa, el hijo de un Mariano Prado de Ver. España lo denegó, porque dijo que no había garantías de imparcialidad en la justicia peruana. Eso fue en los años 70. O sea, las extradiciones siempre son complicadas y largas. Lo que pasa es que Velasco había intervenido la Corte Suprema. Así es. Había sido víctima de entre los jueces supremos. Su padre, me parece. Yo lo viví, por supuesto, ¿no? Sí, de manera que es obvio que... Pero en general, siempre la extradición demora mucho. Lo que pasa es que a veces los estados lo que tienen que hacer es hacer un avance, una alerta, cosa que en el Perú no creo que lo hayan hecho. Acá son bastante lentones, ¿eh? ¿Cómo ha vivido usted todo el proceso Inostroza en España? Lo he visto muy ligero y sin muchas garantías. Yo no conozco los detalles, pues se ha escapado de España. Se ha escapado de España. Sí, ya no está en España. No. Lo cual significa, bueno, en Europa no hay fronteras, vamos por partes, ¿no? Yo llego a España, yo soy peruano y me voy hasta Austria, si es posible a pie, sin ningún problema, ¿no? Pero yo creo que hay algo de descuido, ¿no? Pero algún día va a caer, ¿no? Porque España, digamos, Europa es todo un espacio, ¿no? Sí. Algún día lo van a detectar, yo creo que sí. Porque además ya está ubicado, digamos, ¿no? Pero una vez que sea ubicado, habrá que comenzar otro proceso de extradición en el país donde se le halle, o tienen que mandarlo de vuelta a España. No lo sé, honestamente no lo sé, no conozco ya esos detalles. Porque si no, comenzar otra extradición son varios años. Yo intuyo de que no será otra extradición, sino una especie de actualización de lo ya existente, porque si no sería de locos, pues, ¿no? Habrían extradiciones por doquier y se multiplicarían. Sí. Es cuestión de cambiar de país nomás. Sí. No pero, me parece. ¿y cómo vivió usted, que es un constitucionalista, que un juez supremo se halle en esta situación? Bueno, me pareció atroz, honestamente, ¿no? Y lo más gracioso, le voy a contar una anécdota, es que Inostroza fue mi alumno en la maestría de Constitución en la Católica. ¿Mal alumno? Yo diría que era brillante, ¿eh? En la maestría, en esa época, no sé cómo estará ahora, no, en esa época había el ingreso mediante un examen. Sí. Y ahí estábamos en el examen como profesores, Francisco Iguren, yo y alguien más que no recuerdo, y nos sorprendió. El tipo muy brillante, muy capacitado. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento yo estaba en el Callao. Entonces al mes me envió una carta a mí que no me correspondía, se la pasé al director de la maestría, en la cual dijo que lamentaba tener que retirarse, pero que su trabajo lo absorbía mucho en el Callao. En esa época estaba en la Corte del Callao. En la Corte Superior. Entonces yo lo conocí, lo aprecié y bueno, después lo que salió me pareció de espanto, pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, lamentablemente. Cosas distintas. Que haya sido técnicamente competente. Sí, muy bueno y sabía mucho. Y como abogado, pero un hombre con una integridad dudosa, por decirlo menos. Más que dudosa. Sí, más que dudosa. Sí. Domingo García Belaúnde, muchas gracias por estar presente acá. Lo llamaremos en otras oportunidades porque temas constitucionales siempre habrá. Siempre. Todo termina siendo constitucional. A la larga, muy a mi pesar. Y a falta de Senado, el TC cumple funciones con frecuencia de Cámara Alta. Eso debería volver el Senado, pienso yo, ¿no? Pero no veo voluntad, ¿no? No veo voluntad, lamentablemente. ¿Es la más importante reforma constitucional que piensa usted que se debe hacer? ¿O hasta ahora, junto con la eliminación de la prohibición de reelección? Porque prohibir la reelección me parece un absurdo, no pasa en ninguna parte. Y además perdemos a muy buena gente que está ahí, que podría regresar. La reelección agarraba el 18% nomás, ¿dónde está el problema? Eso fue un cambio, digamos, perverso que hizo Vizcarra, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Bueno, tomamos nota de sus opiniones, señor Domingo García Belaúnde. Muchas gracias por estar acá, que tenga buenas noches y hasta una próxima oportunidad que deseamos pronta.